descubriendo esta novedad, Muy bien, emocionante. Y bueno, pues mira, también me mandaron este que conocía y que ya es pues un clásico, ¿no? muy bien. Entonces, Es una, eh, es una actualización este segundo, ¿eh? El segundo que me mostraste es una puesta al día ujú. del anterior que publiqué con Actar, pero ahora con nuevas cosas y con algunas correcciones, incluso con algún cambio de opinión. ¿Mm? Buenísimo. Bueno, pues habrá que conseguir la edición anterior para ubicar las 7 diferencias, ¿no? Que está buenísimo. Sí, Pero bueno, muy bien. me gusta mucho, en principio, esta inquietud tuya por hacer Mm, manuales, ¿no? Manuales que son, me parece que muy útiles para entender el diseño, no solamente por los estudiantes de diseño, que me parece que aquí tienen muchas, eh, pues como muchas cosas muy sabias, muchos consejos de alguien que practica el diseño, además de que lo estudia, sino para el público en general. Están escritos, creo que de forma muy, pues, como muy bien escritos y son muy claros. Entonces, ujú. felicidades por estos ejemplares. Muchas Eh, gracias. de hecho, vamos a hablar ahorita igual vamos mezclando como las dos publicaciones o hablando como demás. Pero bueno, lo primero que te quisiera preguntar es por qué justo esta inquietud por escribir estos manuales, por así decirlo. Bueno, yo creo que tú me entenderás bien en esto y es cuando eres profesor tienes que explicar las cosas, ¿no? Y entonces, cuando tienes que explicar, pues tienes un programa y no solo tienes un programa, sino que tienes que pensar por qué tú estás explicando esto así, de esta manera, y tienes que decir esto. Entonces, justo ahora que tú has mostrado los dos libros, el primero que habla de por qué las páginas son así, es una recopilación de textos de otros autores. Aquí yo solo hago introduzco los textos, ni siquiera, tal como digo en la introducción, los escogí. Hay una parte que son de otro autor y yo aproveché esta primera Ujú, selección, la amplié y la ordeno y introduzco los temas. Aquí hay un autor que es muy importante, que es Chihol, ¿no? Y entonces, Chihol, digamos que es el padre de la modernidad en el diseño gráfico, vamos a decirlo así, de forma muy resumida. Eh, Hace como un viaje con el tiempo en el que acaba explicando las cosas porque tienen que ser así. Es decir, acaba como justificando todo lo que él explica. Y este esfuerzo que hace Chihol para mí es un modelo. Es decir, si tú dices esto deberíamos hacerlo así o incluso más suavemente. Yo os aconsejo que esto lo hagáis así, eh, tienes que poder explicar por qué es así. ¿Eh? ujú, Aunque al final digas, bueno, mira, esto lo hacemos así porque se viene haciendo así y entonces el lector lo verá más fácil, está más acostumbrado a verlo así. Esta es una razón para hacerlo así, ¿vale? Aunque sea una razón tan pobre como esta, pero hay que explicarlo todo, ¿no? Y ujú. entonces, esta es la razón por la que he tratado de construir todo lo que yo aconsejo. Sí, y fíjate me parece también consecuente con la forma en que comenzaste, justo mencionaste que es una especie de continuación, por así decirlo, y unos textos traducidos de un colega y profesor tuyo, ¿no? De la escuela, en la escuela Sí, EINA, y Josep que, María Pujol, sí. ajá, y entonces me parece que incluso es como una bonita metáfora de lo que es la educación, ¿no? O sea, que justo tú recibiste eso que probablemente haya cambiado tu vida, ¿no? Y integraste estos textos con esta introducción que me parecen como muy interesantes. Ahorita hablaremos de ellas, ¿no? También como van un poco intercaladas, ¿no? Tenemos que decirle a quienes nos vayan a ver en el YouTube y bueno, pues ya en Sí, la redacción que comenzamos con William Morris, ¿no? Que es uno de nuestros amigos. En la introducción justo
en la pequeña introducción de la pieza, Enrique nos cuenta de cómo, a pesar de cómo era como el espíritu de esta época, o sea, la revolución industrial, pero este hombre haciendo como justo esta práctica artesanal, hablando de la belleza, ¿no? O sea, hablando de la belleza que deberían de tener las publicaciones y el ornamento, ¿no? Que, que, que bueno, es sumamente interesante leerlo, pues Hoy, un siglo después, ¿no? O sea, sí, sí. es muy, muy emocionante. Y bueno, también es curioso cómo varios diseñadores pues están trabajando con el tema de la belleza, algunos pues muy contemporáneos como Stefan Sackmaster, pero comenzamos Ujú. con William Morris y en cada uno de los textos hay esta introducciones casi como que fueran tus amigos, ¿no, Enrique? Sí, eh, el hecho de introducir William Morrison como primer texto puede parecer sorprendente. La decisión no es mía, es de Pujol, pero yo igualmente lo hubiese hecho porque las historias del diseño gráfico se empiezan, o del diseño en general, se empiezan a explicar con el Arts and Crafts, ¿no? Que puede parecer un poco contradictorio, sobre todo si contemplamos lo que nos dejaron, la obra física que nos dejaron los de Art and Craft, porque es una obra muy decorada, muy contraria a la idea que tenemos modernamente del diseño, pero hemos de recordar que las Arts and Craft es el primer, eh, ¿cómo lo diríamos? No sé cómo decirlo en castellano, la primera preocupación por el objeto industrial, es decir, el objeto que se está haciendo industrial es feo, y entonces ellos intentan hacer un objeto asequible, no lo olvidemos, y bello, ¿no? Porque debemos de recordar que William Morris es comunista, es decir, William Morris es un utopista, es una persona que cree en el progreso, es una persona de izquierdas, aunque es verdad que desde un punto de vista un poco, pues, bueno, lo que era, digamos, su época en el siglo XIX, en Inglaterra, pues una visión un poco paternalista, aristocrática, como queramos, y que lleva este tipo de producto que nos dejaron, que nos parece muy nostálgico, ¿no? Los libros de William Morris en realidad son muy ornamentados y nostálgicos y parecen... Es una falsa recreación del libro renacentista muy ornamentado. Pero es como te digo, es querer hacer un objeto asequible y bello. Y como tú decías, el problema de la belleza nos sigue preocupando hoy. Por ejemplo, ahora citabas tú a Sackmeister. Hace unos años ya había una exposición que hizo en Viena sobre el tema de la belleza y no lo resolvía en realidad él como diseñador gráfico. Es decir, o sea, en esa exposición Seidmeister planteaba los viejos problemas de la proporción áurea o este tipo de cosas que son caminos equivocados totalmente, ¿no? Es decir, todavía no hemos resuelto cómo justificar el concepto de belleza. Ujú. Fíjate, bueno, perdón por el desorden, Enrique, en las Sí, preguntas, sí. pero por ejemplo es muy, muy interesante, igual nos lo puedes compartir, está escrito Ujú. en el libro, el libro se llama ¿Por qué las páginas son así? Y Ujú. mucho, claro, es la reflexión sobre la tipografía, pero justo el libro no se llama eh, como, por ejemplo, el otro es Consejo sobre tipografía, porque es la tipografía aplicada justo Claro. al objeto publicación, vamos a decirle, ¿no? Ujú. Libro, publicación. Eh, Ujú. Haces una distinción también que me parece muy bonita que, claro, antes en nuestro oficio los tipógrafos eran las personas que trabajaban con tipografía y ahora, bueno, los tipógrafos son quienes diseñan tipografía, ¿no? Y en este Claro. caso hablamos eh, de los dos combinados, ¿no? Claro. El título original, si hubiésemos respetado la primera selección de textos, era las dos tipografías, ¿vale? Pero yo en el año 2023 creo que lanzar un libro con el título Las dos tipografías hubiese sido engañoso.
hubiese llevado a pensar que hablábamos de forma de las letras. Y esto es porque la palabra o el oficio, mejor dicho, de tipógrafo ha ido cambiando de significado a lo largo del tiempo. El tipógrafo era un componedor de letras, ¿vale? Después, en la época de Chihol y estos otros autores, un tipógrafo es alguien que no compone, pero que sí que se sirve de las letras para organizar la página, ¿vale? Y incluso antes de esto, un tipógrafo, antes de un componedor, era alguien que era un punzonista, es decir, alguien que hacía realmente las letras, pero hoy en día vuelve a ser, la idea de un tipógrafo es alguien que diseña letras, ¿vale? Por lo tanto, creo que llamarlo de esta manera no hubiese sido, bueno, hubiese desorientado al lector, ¿no? No estamos hablando de esto, ¿de acuerdo? Por lo tanto, yo prefiero hablar de lo que el tema del libro es por qué armamos las páginas así. Es verdad que la palabra página es un poco ambigua también, porque yo entiendo que una página en realidad es cualquier superficie sobre la que ponemos texto. Puede ser un cartel o puede ser una página de libro o puede ser incluso una pantalla de ordenador. Esto es la página. Y cómo organizamos el texto ahí, pues esto es de lo que trata. Fíjate hace poco estaba revisando colecciones bueno, porque estaba investigando para unas cosas y, y pues me acordé de los libros del asteroide, bueno, que Mm, es una colección que me gusta muchísimo, en mm, particular de esos, el libro de Leila Guerriero. mm, eh, y claro, revisando quién los ha diseñado, pues ya vi que eras tú, ¿no? Y que bueno, que tiene varias de las aplicaciones que después vemos en los 50 y tantos consejos sobre la tipografía, ¿no? Varias mm, de las mm, categorías. Em, iba hablando también, una de las cosas que me sorprendió mucho eh, de entre los textos, porque bueno, también hay que decirlo, muchos de estos textos, bueno, ya habían sido traducidos por tu profesor, pero es mm, una sorpresa encontrárselos todos juntos ¿no? De muchos de estos vanguardistas. Me sorprendió mucho, por ejemplo, el texto sobre Paul Renner, ¿no? mm, Bueno, les platicaremos a las personas que él es, por ejemplo, autor de la tipografía futura, aquí lo dice el libro, pero que tú ubicas, uno pensaría, bueno, es espíritu bauhausiano, pero que en mm, algún momento tú lo relacionas también justo con el amigo William Morris, ¿no? mm. Sí, hay dos casos en el libro de dos personajes que son más conocidos por las tipografías que nos han dejado que no en realidad por otro tipo de obra. Uno es Eric Gill y el otro es Paul Renner. Eric Gill, en realidad, incluso es más conocido como escultor, ¿no? Que Sí, como. Es decir, si vas a la Wikipedia, bueno, ahora cito de memoria, ¿eh? Pero seguramente si vas a la Wikipedia, la entrada es escultor. Es decir, si tú vas a Londres y vas al edificio de la BBC, el antiguo, digamos, y los bajorrelieves son de Eric Gill, ¿no? Y entonces hizo una letra para un comercio y entonces los de Monotype le dijo, oye, vamos a convertir esto en una tipografía. Se convirtió, digamos, bueno, también muy resumido, ¿eh? La primera letra como de palo seco para texto y tal, ¿eh? Eh, es decir, Eric Gill y el mismo caso es Paul Renner. El caso de Paul Renner es interesante porque su legado, por decirlo así, es la futura, ¿no? Es lo que más conocemos, pero tiene otras cosas como podemos ver en este texto, ¿no? Pero incluso también la futura, mm, en el fondo, siempre los profesores que explicamos de la futura decimos, mira, es una letra construida con regla y compás, que se basa en las formas básicas, que es esta idea tan de Bauhaus, de construir la realidad a partir de los elementos más básicos y tal, que en el fondo es una fantasía, porque
el mundo no está hecho de las formas geométricas básicas, pero digamos, es el sistema constructivo de la Bauhaus, está hecho con el triángulo, la redonda y el cuadrado. Y, pero en realidad la futura bebe más del mundo Art Deco que del mundo de esta idea de la Bauhaus. Es decir, si pones en contexto la futura, es que tiene antecedentes de otras tipografías que hoy, algunas que han sobrevivido, como la Cabell, o en realidad es una letra que bebe más del mundo decorativo del Art Deco, ¿vale? Que no del mundo de la Bauhaus. Lo que pasa es que después la historia la describimos de otra manera. Y ahora que estamos estoy hablando con México, es una de las cosas que yo siempre también he asociado el mundo del Art Deco con digamos, la escultura mexica o mexicana. Es decir, creo que hay una conexión entre este mundo, digamos, y lo que sería el Art Deco. Yo creo que el Art Deco, como que tiene el mismo nombre, eh, mm, hoy en día le damos un valor un poco peyorativo, es decorativo, ¿no? Es algo contrario a la modernidad. Pero en el fondo ha legado mucho, digamos, a la imagen gráfica que tenemos hoy en día. Y creo que la futura bebe más, insisto, bebe más de este mundo de la decoración, digamos, que no de la construcción geométrica pura. Porque los proyectos utópicos de tipografía, como el mismo Chihol, por ejemplo, que hace un alfabeto mono que mezcla mayúsculas y minúsculas, este tipo de experimentos fracasan. Fracasan porque en el fondo tipografía y geometría ya sabemos, todos acabamos sabiendo con el tiempo que no funciona, ¿no? Que la tipografía es otra cosa. Fíjate que me impactó mucho. Había estado leyendo algunas cosas de Chiholt, que Mm. nunca sabía cómo pronunciarlo, la verdad. Yo siempre decía Chitshot o así como tal. Pero No tengo ni idea. Como si yo digo Chihol, no sé. yo creo que está muy bien y yo también le voy a decir así. Pero fíjate que justo en este libro que trataba como de todo, digamos, como todos estos tipógrafos de, pues de las vanguardias, por así decirlo, ¿no? Que estaban Ujú. pues Piet Suart y bueno, o sea, todos estos, los rusos, ¿no? Y todos se conocían entre sí pues por medio de las cartas, o sea, eso como que me impresionó mucho. Y esto se supo porque el mismo Chihol tenía como una, una gran colección justo de tipografía, por así decirlo, de vanguardias o expresiva o moderna, Ujú. que después se vendió al Museo de Arte Moderno como por todo el archivo como por $160, una cosa Ujú. como muy, muy impresionante, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir hablando como de algunos de los autores, o sea, por ejemplo, de Müller Brockman, ¿no? Que también en la introducción dices, bueno, pues mucho de lo que entendemos como modernamente o diseño está Ujú. justo como en este texto que forma parte también de otro libro que me parece que también publicó Gustavo Gili hace mucho tiempo, un libro que me parece también indispensable, que es el de Sistema de Retículas, ¿no? Eh, Sí, sí. Sí, esto es curioso que lo menciones y me gusta que te hayas dado cuenta que publicar este libro, Gustavo Gil, y que el texto sea de este autor, no sé cómo decirlo, es importante. Claro, yo tengo una edad y soy de una generación que el tema de las retículas entre ciertos maestros era un tema como de veneración, ¿no? Es decir, vengo de un mundo en el que la retícula era algo sagrado, ¿no? Y entonces partir de una retícula era muy importante. Era una época, a mí ya me llega tarde, pero que se habla de programas de diseño y el diseño tenía que salvar el mundo y es una idea como muy cientifista, digamos, del diseño. Claro, con el tiempo esto vas viendo que esto viene un poco de la Bauhaus y a su vez de la escuela de Ulm, de después de la guerra, del mundo germánico después de la guerra que intenta como
de un germánico en general, es suizo, alemán y tal, que intentan lo que llamamos el diseño internacional o el diseño, este tipo de racionalismo europeo, que es como el referente para todos los diseñadores. En el campo del diseño gráfico hay autores fantásticos como Odile Eicher o estos personajes, pero el mundo en la retícula es una cosa muy curiosa porque este autor, Norbert Beckman, aplica la retícula en sus famosos carteles de conciertos de música contemporánea, estos famosos que forman parte de estos iconos de la historia del diseño, aplica la retícula en objetos que en realidad no necesitarían esta retícula. Es decir, es una forma de resolver ese cartel. Pero en realidad la retícula proviene de otro tipo de objeto, que no es ese, que es la página de catálogo, de periódico, de publicación tipográfica. Para eso creamos el campo reticular, ¿no? Y de hecho es algo que ha permanecido, por ejemplo, en el diseño de periódicos, ¿no? No puedes diseñar un periódico sin hacer un campo reticular, como lo hicieron estos personajes. ¿Por qué? Primero, porque se basa en el cuerpo de texto, que a su vez tiene una interlínea, que es un poco la base de este módulo, y después porque también los periódicos modernos, los sistemas de introducir publicidad se basan en el sistema modular. ¿Vale? Pero estos personajes lo que toman es el sistema reticular que nos funciona muy bien para mandar un mensaje que es muy propio de este lenguaje del diseño de la posguerra, que es este diseño racionalista. Y esto va durando a lo largo de los años y permanece una idea que yo creo que es equivocada y es que no puedes diseñar sin una retícula. Y no es verdad. Es decir, yo creo que es uno de los errores que cometes. Y aquí sí que es una de las cosas que yo introduzco de un libro al otro. Y es decir, en la primera versión decía una cosa y en el segundo digo lo contrario. Es decir, yo lo que en el primero decía, no puedes diseñar sin retícula. Y en el segundo lo que digo es, no, tú no tienes que diseñar una retícula. Tú lo que tienes que hacer es, cuando diseñas una página, ver qué elementos tienes, ponerlos en página, ver cómo funciona y después puede que necesites una retícula. En realidad, una retícula te va a servir para resolver una serie de páginas, no una página, sino una serie de páginas. Es verdad que con una retícula puedes hacer un cartel o estos carteles tan bonitos como los que hizo este señor, pero no deja de ser un artificio esto. Es decir, estos carteles nos gustan mucho, pero porque tienen un aire como de científico de posguerra que nos gusta, pero en el fondo es falso. Es decir, esta modulación del espacio es absolutamente artificial, no tiene ningún sentido. A todos nos gustan, ¿eh? Yo creo que a todos los diseñadores nos gustan estos carteles, ¿eh? Y son un buen modelo, pero en el fondo la retícula es un poco engañosa y era un poco, tal vez fue un poco el vicio de los años 60, 70, incluso 80, que es cuando yo me formé, que teníamos que tener una retícula. La retícula está sobrevalorada, por decirlo así. Está No sé si buenísima. estás, Esa, no sé si estás de acuerdo, ¿eh? No sé qué esa piensas tú de declaración. esto, ¿eh? Fíjate que a mí siempre me ha parecido muy interesante. En realidad sí pienso que es una herramienta. Muchas veces te das cuenta cuando diseñas algo que lo diseñas y al momento de poner una retícula, bueno, coincide. O sea, también tiene que ver, yo creo que con un poco también la intuición y la percepción como de los lugares, pero bueno, llevado a, a, a eso. Y la verdad es que me encanta porque muchas de estas digamos que estas propuestas que son propuestas y que funcionan y que son propuestas, pero luego se vuelven dogmas, entonces me gusta mucho como la cosa de no creerlo pues sin haber, sin Sí, estártelo cuestionando, ¿no? Me parece que sí, ahorita hablando un poco de los 50 y tantos, más bien yéndonos un poco a los 50 y tantos consejos sobre sí, tipografía, que también, fíjate bueno, cuando lo estaba leyendo, todo esto, también yo como que creía ver algo de humor es un libro serio, o sí, sea, sí, pero digamos que tiene como un humor después, pero pensaba, bueno, ¿será o no será ya después cuando sí, sí, visité tu página web, que tienes una
un apartado incluso dedicado a humor. Dije, no, sí, sí, sí tiene Sí, sí, esta, sí. Sí, sí, no esta puedo buena. evitarlo, no puedo evitarlo. Sí, sí, no. Tiene humor y de la primera a la segunda edición he recortado cosas, ¿eh? Pero sí, 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 es mi estilo, es mi estilo. Tiene No, humor. no tomármelo muy en serio. Yo creo que es importante no tomártelo muy en serio porque esto también desarma un poco esta cosa dogmática que tienes. Es decir, que a veces, bueno, puedes explicar las cosas así, pero a veces no son así, no pasa nada, ¿no? No puedes estar siempre repartiendo todo. Sí, y bueno, también, bueno, viene en este libro cosas que son, bueno, son muy importantes. De repente es curioso porque, digamos, para el común de las personas dicen, bueno, ¿y qué diferencia tiene entre escoger, entre utilizar un Arial y una helvética? Y entonces ya los diseñadores, bueno, pues entonces hacemos unas aclaraciones. Tú aquí en este libro pones unas cosas que me parecen como muy, pues muy simpáticas también, o sea, en el sentido de ese uso de la tipografía, ¿no? Que dices, bueno, ¿a qué se le llama tipografía original? O sea, si hay como estas casas fundidoras que después se pasan a lo digital. ¿Podrías Ujú. hablarnos un poco de eso? Bueno, mira, por ejemplo, ahora que hablas del humor, ¿no? No sé si voy a responder a tu pregunta, ¿eh? Si la he entendido. Pero es verdad por ejemplo, como un chiste que recuerdo, ¿eh? No sé si me acuerdo de todo, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos caja alta y caja baja en lugar de mayúsculas y minúsculas, cuando mayúsculas y minúsculas es una palabra perfectamente práctica, es decir, no hay Ujú. ninguna diferencia entre una cosa y la otra, ¿no? ¿Por qué decimos caja alta si es más complicado decirlo así? Pues sencillamente para presumir un poco, ¿eh? Un poco como los médicos o los jueces o la gente de leyes, para asustar un poco a la gente, para demostrar que hay un conocimiento secreto ahí que no, que no revela. Entonces, en el caso del Arial, por ejemplo, el Arial es claramente un sucedáneo, ¿no? Si conoces la historia, es decir, el Arial es una letra hecha para ponerla en un sistema operativo, las métricas del Arial son exactamente las mismas que la helvética, lo cual demuestra que está hecho adrede para poner una tipografía ahí y no pagar royalties de una letra muy conocida. Um, yo, en determinados usos, a determinados pesos, es indistinto utilizar Arial o Helvética, ¿vale? Ujú. Esto lo podemos decir entre diseñadores, ¿no? Ahora que no Ujú. nos oye nadie, lo podemos decir, es así, ¿eh? Si lo llevamos un poco a casos más extremos, es decir, utilizar otros pesos, ver determinados caracteres como son, y tal, entonces sí que podemos ser más objetivos y decir, no es lo mismo. Fíjate bien, que no funciona tan bien, que hay algunos detalles. Yo creo que la dificultad aquí está en explicar esto. Es decir, es tan verdad una cosa que es indiferente utilizar una como la otra en determinados momentos, como que no es lo mismo utilizar una que la otra, ¿vale? Ambas cosas son dos verdades. Entonces, yo creo que tienes que ser capaz de explicar esto, ¿no? Si no eres capaz, entonces no puedes decir que una está bien y otra está mal. No puedes decirlo, porque si no eres capaz de construir este mensaje, pues no debes hacerlo. Y esto yo creo que se puede llevar a muchas otras cosas, ¿eh? Por ejemplo, no debes condensar las letras, vale, todos estamos de acuerdo, no Ujú. debes deformar las letras Ujú. horizontalmente, pero si la condensas un 99% que es invisible, ¿cómo puedes decir que no hay que condensar si es algo que no se nota, ¿no? Por tanto, yo creo que tienes que ser suficientemente tolerante como decir, bueno, no tienes que hacerlo porque deformar las letras deformas, digamos, los grosores, la estructura, es feo, estás modificando un diseño original y el resultado es feo, pero no pasa nada si en un momento dado haces una cosa, algo que es invisible y que a lo mejor ganas una línea que hace que ganes una página, que hace que ganes un pliego, que no sé qué, ¿sabes? Y que puede ser, ¿no? Hasta salvar un bosque entero, ¿no? Exacto, 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 ¿eh? Ese libro que tiene una edición larguísima, pues resulta que no va a dejar de talar un bosque entero gracias a que has condensado 99%. Sí, sí, sí.
Enrique, también algo que me ha gustado mucho, bueno, son diferentes, son diagramaciones diferentes. Me gustó por qué las páginas son así. Tiene una diagramación realmente muy, muy sencilla, muy bonita, ¿no? Que tiene... eh, Pues, pues mira, ¿sabes? Esta diagramación no la diseñé yo. Esta diagramación está en otro libro de la casa cuando empezamos a hablar, pues mira, hemos publicado esto y las editoriales pues siempre te regalan libros y tal. Y pensé, mira, esta diagramación es muy bonita, vamos a aprovechar esta. O sea, no la hice yo. Utilizaba una Savon, que es una letra que me gusta mucho. Pensé, está bien, está en la línea de lo que yo defiendo, de componer a bandera, me sirve para lo que vamos a utilizar esta diagramación. Cambié algunas cosas muy, muy sutiles, ¿vale? Pero aproveché un diseño que ya tenía la casa, que creo que a su vez aprovecharon de la edición original en norteamericana, Mira, creo, ¿no? No estoy qué seguro. interesante. Qué interesante. Y bueno, la portada sí que es tuya, que la vamos a poder ver aquí otra vez, ¿no? Sí, 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 Y sí. que como verán tiene un rectangulito blanco en la Sí, parte superior derecha, que claro, es como cuando doblas la página de del sí. libro, ¿no? Este triangulito es mi homenaje secreto a, a el icono que hizo Susan Kerr para explicar cómo representas una página en el sistema operativo del primer Macintosh. Que me parece genial. Es decir, con los pocos recursos que tenía en aquel momento, no sé cuántos píxeles por no sé cuántos, resolver todos aquellos iconos que resolvió, pero esto me parece genial, que es dibujar qué es un documento. Un documento es una página y una página es una página vertical, ¿no? Y claro, lo que no puedes hacer es un rectángulo, ¿no? Tienes que hacer algo para que sepas que aquello es una hoja de papel. Pues, ¿qué hacemos? Doblamos una esquina. Ajá, Bueno, es un, genial. es un, es un homenaje secreto, ¿eh? O sea, que Me encanta, creo así que que no lo me recorran. parece, me parece que no lo he explicado, no lo he explicado nunca esto, pero me gusta mucho esta sutileza de cómo romper un rectángulo para explicar el volumen o que aquello es una hoja de papel. Ujú. Muy bien, bueno, Ujú. me encanta el homenaje secreto. Digo que sí, de hecho, bueno, pues está como doblándolo, en fin. También, de verdad, muchas veces eh, parece que estos temas sobre tipografía, sobre ¿no? las letras, pues muchas personas piensan, bueno, pues da un poco lo mismo. Ahí habrá que decirles que, claro, son por estas letras que, no, que hemos conocido todo lo que es nuestro pasado desde hace mucho tiempo y que por ellas eh, Mm. Mm. estamos justo en el tiempo en que vivimos, tienen como esa importancia y de ahí escoger como algún determinado tipo de letra, es una cosa como tan importante que viene justo en los 50 y tantos consejos sobre tipografía, que habla justo desde no hacer combinaciones de determinadas formas, fijarse Mm. muy bien hasta en los números que vas a elegir, cómo distinguir unas tipografías de otras, lo que decías de justificar los textos, si se ponen a cajas, si no se ponen a cajas, si van como en líneas, muchas reflexiones que tienen que ver pues con la forma eh, en que realmente nos comunicamos. Eso es realmente como un poco llevar a páginas el lenguaje por el cual nos entendemos. Eh, Volvamos bueno, no sé cómo estés de tiempo, porque yo estoy aquí feliz hablando No, tranquilo, contigo. sí, sí, no hay problema, no hay problema. Aquí es donde estoy, ahora son las 10:30, Ah, pero no tengo ninguna prisa. No, bueno, tranquilos, bueno, estamos bien. bueno, bueno, fantástico. Que también, bueno,
es curioso también como pensar en los autores de estas páginas o de estas tipografías. Sucede mucho en la historia del arte y creo que también sucede en la tipografía este cambio como de barroco a clásico, ¿no? Y barroco a clásico, barroco, clásico, barroco, cómo se van Mm, como intercalando de alguna forma y que bueno, se ha acelerado esto pues desde el siglo XX me parece, ¿no? O sea, si pensamos que hay poco tiempo entre William Morris y después el dadaísmo, por así decirlo, los ujú. activistas, es como muy impresionante ver como todas estas opciones. Algo que me gusta mucho de tu libro, de por qué las páginas son así, es que leyéndolo no son textos anticuados. Mm, Es decir, sí, no es como un rescate histórico, sino que son como, pues sí, también de alguna forma una especie de manual por el cual se pueden orientar los jóvenes que empiezan en esta disciplina, ¿no? sí, por eso le puse ese título, ¿no? Es decir, creo que los textos explican, explican por qué estamos así, es decir, por qué lo hacemos así. Ujú. Ujú, ujú. Habla, bueno, otro, también, bueno, hay también estos diseñadores que fueron artistas, tú ya hablaste de Eric Gill, que bueno, Mm. también para decir la tipografía que mencionaba, tan conocida es la Gill Sans, que es esta donde, que todo el mundo conoce por el cartel este de, Mm. ¿cuál es? Keep calm y carry on. Keep Calm, ¿no? No es una, lo curioso no es una águila aquello, ¿eh? Porque aquellos, Ah, es, ¿no? es una, no, aquello es una rotulación, aquello es un hueco grabado y está pintado a mano, digamos. Seguramente está pintado con guays y rotulado a la antigua. Lo que pasa es que sí que la guil, aunque justamente yo ahora he explicado esa historia, que él hizo este rótulo para una tienda y después le pidieron, en realidad es como un estilo que, por decirlo de alguna manera, ya se daba en aquella época. Es decir, es una letra de palo que tiene el alma de una letra romana. ¿Eh? Pues esto es quintesencialmente inglés, ¿eh? Es decir, es el mundo antiguo y el mundo moderno, ¿eh? El mundo industrial es decir, es totalmente inglés esto. Y es algo que se venía, es un estilo que se venía haciendo, ¿eh? Ujú. No. Sí, sí, aquel cartel no es tipográfico, es una rotulación, es lettering, es lettering. Lo que pasa Fíjate, es ujú, sí, sí. siempre lo había identificado Eh, y, con y Gill. él, y, él, y él a su vez bebe mucho de su maestro Johnston, es decir, que de alguna manera la Gill Sans es una continuación de la letra de rotulación de Johnston para los ferrocarriles y el metro de Londres. ¿Eh? Ujú. Tiene algo. Johnston era un poco más calígrafo, digamos. Tiene estos detalles, por ejemplo, de los puntos de la I, que son como diamantes, que son detalles de calígrafo. ¿Eh? Pero también incluso Gill en su Gill Sans tiene algunas cosas un poco contradictorias, tiene algunas cosas que no son lógicas, no son ni de la lógica tipográfica ni de la lógica caligráfica. ¿Eh? Por ejemplo, en la itálica de la Gill Sans tiene la P, tiene como un espolón, no sé si lo Ajá. tienes, que no tiene ningún sentido desde el punto de vista caligráfico, porque la P itálica baja y vuelve a subir y hace una P, ¿no? No aparece por detrás el arco de la P, ¿no? No tiene, es un capricho. Pero no sé por qué lo hace, ¿eh? Seguro que hay incluso alguna tesis doctoral que lo explica, porque está ese espolón de la P. Porque hoy en día todo el mundo lo estudia todo. Pero, pero, pero es muy típico de la tipografía. Es decir, todas las tipografías, por muy racionales que siempre se planteen, siempre hay algún capricho siempre hay algún capricho del tipógrafo. ¿No? Esa parte que no se junta y que se debería juntar, ese arco de la Q que no se pega a la Q. Que, bueno, por supuesto tiene el derecho a hacer lo que quiere, pero yo diría que es algo que el lector nota, ¿no? O sea, no le pongas caprichos a la letra, ¿no? Le distraes a la lectura, ¿eh? Pero bueno, esto
Supongo que es esta pequeña área de libertad que se permiten los tipógrafos. Oye, fíjate quisiera que justo que me platicaras cómo aparecen, tío, estos personajes que son tipógrafos y que son artistas, por ejemplo, como Max Bill, este, Ujú. que Bueno, tenía Max también Bill hacía muchas cosas, hacía Max Bill, ¿eh? muchas cosas, ¿no? Y fíjate que Es un una cosa artista que muy interesante, ¿eh? Muy muy interesante. radical y muy valiente. Sí, sí. Y director, aparte de escuelas, o sea, es decir, fíjate que hace poco, viendo como, bueno, estudiando un poco como el trabajo de Eugene Mm, Gombrich, mm, creador ujú, de la poesía concreta, ujú. era secretario de Max Bill, lo cual se me hizo muy, muy Sí, curioso, sí, ¿no? Y que explica sí, también, me sí. parece, que mucho la formación también de todo esto. Sí, Pero, sí, hace poco aquí en Finlandia fui a ver una colección privada de pintura muy interesante y había varios cuadros de Max Bill, ¿eh? Es muy interesante, es un autor yo creo que muy valiente, ¿no? Otra cosa es lo que haya dejado, es decir, que la gente recuerde cosas de Max Bill, ¿no? Pero su trabajo es muy interesante. ujú. Y bueno, y Herbert Bayer, ¿no? Que también Sí, otro artista, sí. tipógrafo, también como con muchos, pues con Mm, mucha amplitud. O sea, a mí me gusta pensar que, claro, no, una de sus intereses era la tipografía, la composición de página, pero me parece que es una amplitud y también me parece que se refleja en sus textos como esa amplitud de mm. mirada, ¿no? Sí, Herbert Bayer tiene como un gran proyecto fracasado, digamos, que es un tipo de alfabeto así universal y tal, que al final queda o bien porque muere o por lo que sea, no dejó nada, pero es muy el espíritu de la época, ¿eh? El zeitgeist, ¿no? Esta historia de intentar solucionar de una vez por todas, ¿no? Con el diseño solucionarlo todo. Esto es muy el espíritu de la época, ¿no? Yo muchas veces en mis clases les pongo a los alumnos como modelo el programa de imagen de los Juegos Olímpicos de Múnich 72, hecho por Ujú, Otto Leiger, que ujú, justamente utiliza Universe, ¿no? Que ujú, es una letra relativamente reciente en aquel momento. Universe, que no es de Otto Leiger, es de Adrian Frutiger, es una letra que queda eclipsada un poco por Helvética que ha aparecido unos años antes, ¿no? La conocida es Helvética. Pero Universe está más bien hecha y sobre todo es una letra pensada con el esquema que tenemos de Universe, ¿no? Este cuadro cartesiano de desarrollo de la letra. Es decir, es una letra que responde a un programa de diseño. ¿Eh? Es decir, cada peso tiene versión redonda, su versión itálica, eh, crece horizontalmente por anchuras y crece verticalmente por pesos, ¿no? Digamos, de alguna manera, el diseño de Frutiger es una revisión del Accidents Grotesque, pero ujú. Helvética, digamos, es la que, digamos, se queda con la fama y funciona mejor. Probablemente Universe es demasiado perfecta y probablemente también por eso es un poco más aburrida, porque está demasiado bien hecha, ¿sabes? Tal vez este sea su punto débil. Mm, Otil Eicher, hemos de pensar que estamos en el año 72, ¿no? En Múnich, es posguerra, ¿no? Y organizan los Juegos Olímpicos los malos, ¿no? Los que han perdido la guerra, los nazis, ¿no? Por lo tanto, han pasado unos años, pero Alemania se tiene que hacer perdonar y vuelve a demostrar que es un país organizado, serio, que lo hacen muy bien, que hacen unos Juegos Olímpicos, bueno, que quedan manchados por el atentado, por el intento de secuestro aquello de los palestinos y tal, pero la ciudad deportiva de Múnich es extraordinaria, tal, y el programa gráfico sigue esta idea. Es un programa que lo prevén todos los vehículos, el vestir. Es el momento álgido de la identidad corporativa, que es este nuevo invento del diseño en el siglo XX, que hay que programarlo todo. Hay que programar los ceniceros y los vestidos, ¿no? No sé qué. Incluso la mascota queda como eclipsada por la imagen corporativa.
Ujú. mascota que debería ser más libre, es un perrito, pero también está totalmente normativizado y con unas cotas y queda dentro del manual y queda allí atrapado, ¿no? Va por su cuenta. Entonces, siempre lo pongo como ejemplo del optimismo científico de la época. Es decir, teníamos que salvar el mundo, teníamos que ordenar el mundo, teníamos que programar el mundo a través del diseño, con un sistema totalmente racional, geométrico, científico. Y en aquel momento, las letras que se decía que se leían mejor, sin ningún soporte científico, era sencillamente, era este tipo de neogrotescas que representaban la Helvética, la Univers, este tipo de cosas. Y esto de alguna manera todavía sigue, ¿eh? Es decir, eh, estas letras han conseguido el estatus de, no de la legibilidad, pero sí de la neutralidad, ¿no? Decimos, esto vamos a hacer una cosa neutra, la hacemos en helvética. Bueno, ¿qué es esta neutralidad? Esta neutralidad no existe, ¿no? La neutralidad es la letra que te aparece en Word cuando haces un documento, Calibri o Times New Roman. Esto es neutralidad, no cambiar la letra, ¿no? Digamos, la letra que está en todas partes, ¿no? La letra que sale por defecto. Pero ha conseguido esta idea de que el no, casi el no, es contradictorio, ¿eh? Fíjate la idea, el no diseño es la helvética. Vamos a hacer Ujú. algo sin diseño, con helvética, ¿no? No, no, esto no es verdad, esto no es así. Sí, bueno, fíjate que son como muy interesantes luego como, digo, como las dos posiciones, ¿no? Estaba leyendo hace poco como el debate entre otro diseñador que le decían aparte el señor Retícula, ¿no? Wim Crowell y Yeah. ay, se me fue ahorita el nombre, pero también de otro diseñador holandés que conocí alguna vez, pero que se iba más bien por el aspecto de lo social, de lo manual, de lo expresivo. Ahora me voy a acordar, pero como justo los debates, y que bueno, uno acusaba al otro justo de unificar como toda una visión al tener como todos los clientes de gobierno y ser como si fuera una visión aplastante solamente de una forma de ver la vida, ¿no? Mientras que el otro decía, bueno, pues no, o sea, que su programa, bueno, es muy, muy interesante justo estos debates sobre estas cosas tan particulares, pero que por supuesto afectan ahorita que mencionabas las Olimpiadas y ver qué diferentes fueron las de Múnich que las de México o después, por ejemplo, las de España, bueno, o sea, como entre bueno, y Tokio me parece que serían como, para mí, los cuatro ejemplos magníficos de Sí, sí, diseño, sí, ¿no? sí. ¿Me puedes explicar por ejemplo, en el caso de Barcelona, em, es justo el momento cuando aparece el trazo, ¿no? El trazo como entramos en una época, digamos, de expresividad gráfica y no sé qué, y entonces el logotipo está hecho con trazos, ¿no? Estos trazos que después hemos visto en Apple, los primeros, ¿no? Esta época que ocurre mucho a trazo de colores primarios, ¿no? Incluso entonces hacen los pictogramas y esto rompe una tendencia que ha habido hasta entonces, que entonces los pictogramas entonces se vuelven temáticos, Ujú. ¿no? En Tokio lo hacen no sé qué, hacen como, no, en Tokio no, perdón, en Pekín, es decir, eh, lo de los pictogramas es muy curioso porque pertenece a este mundo de la programación, ¿no? De vamos a hacer el caso de Otti Leiger, que antes no he dicho, ¿no? Otti Leiger, ¿por qué lo conocemos, no? Si ahora vas a Google Imágenes y buscas Otti Leiger, encontrarás los pictogramas de Moisés metidos dentro de una retícula. Es Ujú. decir, vamos a hacer una cosa científica. En realidad esto es un autoengaño absoluto porque los pictogramas de Monix 72, ¿qué es un pictograma? Un pictograma es algo, digamos, pensado para romper barreras lingüísticas, barreras culturales, ¿no? En un entorno donde hay visitantes de todo el mundo y van a ver, aquí se practica este deporte. En realidad no los necesitamos, ¿eh? Pero bueno, es igual. Nos imaginamos esta situación, ¿eh? La gente moviéndose por el campus olímpico y buscando dónde se practica este deporte, dónde se practica otro.
no sé qué, y entonces haces una cosa que supere las barreras lingüísticas, ¿no? Esta es la idea. Por lo tanto, debe ser lo máximo de intuitivo. Pero en cambio, en ese momento se atrapa el pictograma dentro de un sistema absolutamente geométrico que lo aleja en realidad de la intuición. Es decir, hay muchos pictogramas que fuera de contexto alguien que no ha visto nunca un pictograma no entendería que aquello es un jugador de fútbol o es un jugador de esgrima. Es seguro, ¿no? O Seguro. sea, en el fondo es totalmente, totalmente contradictorio, ¿no? Con lo que están haciendo. En cambio, en Barcelona 92, porque también el espíritu de la época es esta época del trazo, no sé qué, muy de los, en realidad muy de los 80, son del año 92, pero estilísticamente son muy de los 80, eh, se empieza a utilizar. Entonces los pictogramas, resulta que nos estábamos preocupando de si no sé qué y ahora de golpe los rompemos, ¿no? Y hacemos una cosa que no tiene nada que ver. En realidad los pictogramas deberíamos dejar de diseñarlos, ¿no? Porque es un poco como las letras, es decir, basta ya diseñar pictogramas. Si queremos comunicarnos con un signo y queremos que todo el mundo lo entienda, dejad de diseñar. Pero en cambio seguimos diseñándolos y hoy en día nuevas colecciones, cualquier estudio de diseño tiene una colección de pictogramas que además si te fijas, todos están haciendo pictogramas de línea. ¿Te has fijado que Ujú. ahora cualquier estudio tiene una colección de pictogramas de línea? ¿Por qué? Bueno, porque es el estilo de la época. Ahora nos gustan los pictogramas hechos con línea. Entonces todo el mundo está haciendo este tipo de cosas. Sí, fíjate que qué curioso que podemos decir que ahora la decoración, quizá la decoración de nuestros tiempos puedan verse como, pueden ser los pictogramas, ¿eh? No lo había pensado, Sí, pero es muy sí, sí. interesante, muy interesante. Mm. Oye, Enrique, bueno, pues ya es muy noche para ti, pero quisiera terminar con un par de preguntas, porque al cabo quien lo va a pasar, ¿verdad? A texto va a ser Yara, pobrecilla, pero eh, bueno, primero la pregunta es, ¿a qué horas haces estos proyectos que tienen que ver con el texto, la difusión del diseño, la investigación eh, sobre la gráfica, el diseño, la tipografía? ¿Y cómo vas dividiendo tu tiempo? Sé que das clases, tienes un Ah, estudio y además, pues ya eres un no, autor con muchísimos libros publicados. no, tienes que integrar esto en tu tiempo de trabajo corriente, porque de otra manera, si no, sería un tiempo peor, digamos. No puedes hacerlo los domingos por la tarde. No estás, ¿no? Los domingos por la tarde tienes que estar con tu familia y haciendo otras cosas. No, está integrado en mi flujo normal de trabajo. Esto significa también hago menos trabajo de estudio. Ujú, ujú. Bueno, y por último, si quieres mencionar algo de los libros que no te haya preguntado por Bobo o lo que sea, si quieres. Bueno, yo creo que he sacado algunos temas de las cosas que tú has dicho, ya las he ido sacando por aquí. Son dos libros distintos. Uno es la puesta al día de un libro que ya hice hace tiempo, ¿vale? Que es este 50 y tantos consejos de tipografía. En la primera edición estaba dividido en dos partes, tenía dos portadas y tal. Aquí están todos puestos porque he ampliado algunos capítulos, algunos los he fundido y he creado alguno nuevo, ¿eh? Por lo tanto, no me cuadraba la aritmética de hacer mitad y mitad y por lo tanto los he puesto todo uno. Algunos capítulos están prácticamente iguales, solo tienen una pequeña revisión y otros cambian y alguno incluso cambio antes decía A y ahora digo B. O sea, creo que sí, creo que el espíritu científico es este. Es decir, hoy decía esto, pero hoy me doy cuenta que esto no es así, ¿vale? Y por lo tanto lo cambio. Esto es un libro práctico, ¿vale? De introducción que se sigue vendiendo bien y por el cual mucha gente me conoce y tal. Y en esta ocasión, además, tuve la ocasión de hacerlo también en catalán, que era algo que es como está pensado originalmente. El otro libro, ¿vale? Que es de por qué las páginas son así, resumo, ¿eh? Es algo que explico en la introducción, parte de una primera selección de 5 textos
que hizo un maestro mío, que es Josep María Pujol, que falleció ya algunos años. Hizo una selección de unos primeros textos y yo pensé que estaban muy bien, porque él mismo hizo las traducciones del alemán y del inglés. Y yo pensé que esto estaba muy bien y que esto no podía quedar en un cajón. Él se había hecho como una edición para amigos, una edición, digamos, para regalar a los amigos, una autoedición. Y yo propuse a la editorial ampliarlo con otros textos que lo acabase de completar, que le diese un poco más de peso. Y entonces lo que hice aquí es explicar esto que estoy explicando ahora, por qué hemos seleccionado estos textos, y hago una introducción a cada uno de ellos. ¿Eh? Y además, si tú te lo habrás leído, no sé si estarás de acuerdo, las introducciones son, creo que intentan ser muy esclarecedoras, un poco desmitificadoras, porque aunque los textos, como tú has dicho, son textos que se leen hoy, algunos son un poco sesudos, ¿eh? Mm, Algunos, sobre todo los del final, curiosamente, son más... mezclan incluso marxismo, ujú, bueno, un poco como a veces creo que los diseñadores tratamos de poner en nuestros argumentos, pues a lo mejor un tipo de arquitectura que a lo mejor no necesita, ¿no? Y entonces mm, creo que mis introducciones un poco lo que intentan es decir por qué está aquello. Por ejemplo, el caso de William Morris que hemos hablado al principio, de por qué este personaje, que aunque es más antiguo y su tipo de obra puede parecer que no es muy de diseño, pero tiene mucho sentido que esté ahí. No hemos hablado del texto de Beatrice Ward, que es un texto ajá, que se lee en todas las escuelas, que básicamente es un libro, que es un texto que lo que te dice es que el diseño, la letra debe desaparecer, es decir, ujú, debe ser transparente, ¿no? ujú, Y ella utiliza esta analogía de la copa de cristal, es ujú, decir, no tiene que oscurecer ni tiene que tiene el contenido que contiene. Y, y después, sobre todo, la parte más divertida, por decirlo así, es la pelea que tienen Maxville y Chihol. Chihol ujú, publica un texto, Maxville años más tarde le contesta y en el fondo lo que le dice no es que conteste no es que conteste el primer texto, sino lo que hace es recriminar que Jan Chihol se ha vuelto conservador, por decirlo así, ¿no? Porque ujú. él es un moderno y no sé qué, y mm, mm, Chihol, que escribe mejor que Maxfield, le Ujú. contesta muy bien, y esta es, digamos, la parte más divertida, Ajá, le contesta muy bien y de paso da unos 5 consejos muy buenos que yo recomiendo que los busquéis porque siguen ajá. siendo muy válidos hoy en día. Sí, bueno, y ahora que claro que no habíamos hablado del texto de Beatriz, Sí, sí, sí. o sea, vean solamente digamos, el último parrafito, cómo lo comienza, Sí. las primeras líneas del último párrafo. El arte de la imprenta requiere cierta humildad mental, por cuya falta muchas de las bellas artes todavía hoy se debaten entre experimentos tímidos y efectistas. No hay nada de simple o aburrido en conseguir que una página sea transparente. Claro, ella empieza a decir, bueno, pero bueno, vean qué bonito. De hecho, la ostentación vulgar resulta el doble de fácil. Cuando uno se percata de que la tipografía horrenda nunca se borra, entonces es capaz de captar la belleza del mismo modo que los sabios alcanzan la felicidad persiguiendo otra cosa. Entonces, como Sí, verán, es un texto sí. realmente Y, comprometido. sí, y Beatrice Ward está muy bien. Beatrice es una norteamericana que después va a Europa y está en un mundo de hombres. Entonces está muy bien que sea un texto de una mujer, porque además es un texto muy claro y muy directo. Y Pues no está ahí porque sea mujer, ni mucho menos, pero está muy bien que sea una mujer quien escriba esto. Por lo tanto, está bien. bueno, Enrique, ha sido un placer hablar contigo. Creo que podríamos seguirlo haciendo sobre muchos temas. Muy bien, Ahorita lo tocamos, pero te pues agradezco muchísimo. Y bueno, pues a quienes nos escuchen o que nos vean, recomendamos estos libros que sin duda son no solamente para personas que estamos interesados, que nos dedicamos a esto o que nos vamos a dedicar a esto, sino me parece que como parte de la cultura increíble que hemos forjado
como humanidad. Así que muchísimas gracias por tu tiempo, Enrique, y felicidades Muy por bien. estos 2 libros. Ha sido un placer, Alejandro. Muchas gracias.